Bien, entonces tenemos la primera definición del capítulo de poligonales y polígonos. La definición enumerada número 32 nos dice que si consideramos en un plano los puntos a sub 1, a sub 2, bla, 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 hasta a sub n, ¿cierto? Es decir, n puntos ahí, con n mayor o igual que 3, es decir, 3 puntos, el menor de los casos que consideramos, ¿cierto? Podemos considerar muchos casos. La única condición es que estos puntos consecutivos no son colineales. La unión de los segmentos A1, A2, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n-1, A sub n, aquí perdón, pero me faltó un menos, se llama poligonal. Ya vamos a ver las figuras posteriormente. Aquí están las A, B, C. Los puntos A sub 1, A sub 2, hasta A sub n se llaman vértices de la poligonal, mientras que los segmentos A sub 1, A sub 2, A sub 2, A sub 3, bla, 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 A sub n-1, A sub n, se llaman lados de la poligonal. Sabemos que para esto nosotros, si lo pensamos en los triángulos que ya hemos estudiado, es considerar n igual 3, ¿cierto? Si consideramos n igual 3, quiere decir que tenemos 3 puntos como vértices de triángulo en este caso. Sabemos que los 3 lados, ¿cierto? Del triángulo, en este caso, ¿cierto? Serían las poligonal. ¿Bien? Que pasarían a ser los lados del poligonal, ¿cierto? En este caso del triángulo en cuestión. Ahora, si unimos a sub n con a sub 1, es decir, si unimos el último vértice con el primero, se obtiene una poligonal cerrada llamada polígono, o bien una figura, ¿cierto? Los lados del polígono constituyen el contorno o la frontera del polígono, y la suma de las medidas de los lados del polígono se llama perímetro del polígono. Entonces ahí, bueno, de los casos A, B, hasta G, ¿cierto? De la figura de acá, tenemos todos estos casos. Entonces tenemos aquí 6 puntos, ¿cierto? Y vemos aquí una intersección. Ahora, ojo con esto de acá, ¿cierto? Entonces, la unión de todos estos segmentos se llama poligonal. Entonces aquí tenemos una poligonal. Ahora, de los casos B a G, de B a G es cuando es una poligonal cerrada, es decir, unimos el último punto con el primero. Entonces, en este caso tiene 5 puntos, el quinto punto lo unimos con el primero, en este caso el cuarto con el primero, ¿ya? En este caso el séptimo con el primero, y así sucesivamente, ¿cierto? Independiente de la figura que nos vaya a formar esta. En cambio, ojo con el A, el punto, o digamos el primer punto y el último punto no están cerrados, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una poligonal, acá tenemos polígono. La definición 33 nos habla de un polígono simple, en cuanto llamaremos un polígono simple si cumple que, primero, todos los vértices sean distintos. Entonces, de la figura anterior podemos notar que en D eso no sucede. Entonces, vemos que aquí hay algunos que se cruzan más de una vez. Dos, los lados se intersectan solamente en los vértices. Por ejemplo, aquí tenemos que la figura C no lo es, ¿cierto? Tenemos una intersección entre lados. Y tercero, que ningún vértice esté en el interior de un lado. En este caso, la figura de B no cumple esta definición. Entonces tenemos que ver, tenemos aquí un vértice que no está en uno de los lados. O sea, en ese caso sí sucede, ¿cierto? Entonces tenemos que hemos descartado D, C y B como polígonos simples, sin contar A por ser un poligonal y no un polígono, ¿cierto? Como observación, diremos que el conjunto de todos los polígonos simples, eh, en este conjunto, digamos, nos interesa un subconjunto de ellos que le daremos el nombre de polígonos C simples. La definición 34 nos habla de polígonos C simples. Diremos un polígono C simple si para todo lado del polígono se cumple que la recta L que contiene al lado determina un semiplano que contiene a los demás vértices del polígono. Veremos posteriormente qué es lo que esto quiere señalar. Entonces aquí tenemos A. Entonces, bueno, convexo o C simple
sabemos la definición ya de convexo, recordemos, tomamos cualquier dos puntos en el interior y el segmento que lo une debe estar totalmente contenido. La intersección de todos estos semiplanos, que es una figura convexa, se le llama el interior del polígono C simple. Un punto perteneciente al interior del polígono C simple se le llama punto interior del polígono. Como el interior de los polígonos C simple es convexo, convendremos en llamar de aquí en adelante a estos polígonos C simples como polígonos convexos. Entonces, como definición 34, diremos que un polígono no C simple se llama cóncavo. Entonces aquí tenemos los dos casos, ¿cierto? Recordando la convexidad y la concavidad, o en el caso de no convexo, ¿cierto? Entonces, en este caso tomamos dos puntos en el interior de la figura, trazamos un segmento y vemos que todos los puntos de segmento no están totalmente contenidos en la figura, en este caso en el polígono. Definición 34. Diremos que un polígono convexo que tiene sus ángulos y lados congruentos se llama regular. Si no cumple alguna de estas condiciones, es irregular. Entonces, si tiene todos los ángulos y lados congruentes, le llamaremos regular, o bien, en caso contrario, irregular. Como polígono regular, tenemos este hexágono. Esto vemos que todos los lados son congruentes. Recordemos que los dibujitos generalmente están denotados por estas líneas, ¿cierto? Y si tienen dos líneas, porque son ellos dos son los congruentes. En el caso B, notamos que tenemos lados opuestos congruentes, pero no todos de ellos, ¿cierto? Es irregular. Lo mismo para el rombo de la figura C. Por los ángulos, ¿cierto? Son los que no cumplen de ser todos congruentes entre sí. Entonces, ojo aquí porque estamos en la definición 34, ¿cierto? Ya, el cuarto punto de la definición 34 nos dice que un punto Q se denomina punto exterior de un polígono convexo si no es punto frontera y si no es punto interior. Es decir, no está en el borde del polígono ni en el interior. 5. El conjunto de puntos exteriores se llama exterior del polígono. Todos los puntos exteriores se llama exterior. Así, entonces tenemos una definición 35. Vamos a dar algunos elementos de los polígonos. En primer caso, al segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono se llama diagonal del polígono. Entonces, cuando hable de dos vértices no consecutivos, es que no estén al ladito, ¿cierto? Es decir, que no sea a un lado. Porque si unimos dos vértices consecutivos, sabemos que por definición eso es un lado, ¿no? A1 con A2, por ejemplo. Entonces tenemos, además, segundo caso, que el ángulo formado por dos lados consecutivos de un polígono convexo se llama ángulo del polígono. Es decir, un ángulo, en este caso como un ángulo interior, como en la situación del triángulo, ¿cierto? En el punto 3, los ángulos que forman un par lineal con los ángulos de un polígono convexo se llaman ángulos exteriores del polígono. Entonces, nuevamente, como en el caso del triángulo, ¿cierto? Tenemos aquí el ángulo interior, el ángulo exterior marcadito desde afuera. Entonces, como ya hemos estudiado bastantes propiedades del triángulo, ahí podemos particularizar, ¿cierto? Como este polígono de tres lados. O de n igual 3, digamos. Si lo pensamos como un polígono C simple. Entonces, algunos de los nombres, tenemos el triángulo para los tres lados, el cuadrilátero para los cuatro lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octágono, en el caso de 8, nonágono de los 9 lados, el decágono de 10 lados, endodecágono de 11 lados y dodecágono de 12 lados. Y esto se puede extender, ¿cierto? Hasta muchos, muchos lados. De hecho, ahí, bueno, esto es en cuanto a polígonos, ¿sí? Pero recordemos que mientras mayor es la cantidad de lados que tiene el polígono, ¿cierto? Nos aproximamos cada vez más a lo que es la circunferencia, ¿cierto? Es decir, ahí puede haber una relación, de hecho, para los que estén viendo cálculo,
si uno toma un polígono, por ejemplo, como decíamos al principio, si es un polígono así simple de n lados, si tomamos límite cuando n tiende a infinito, esto cosa debería ser una circunferencia, ¿cierto? Es decir, tenemos muchos cantidad de lados, entonces nosotros nos acercamos mucho para ver a este polígono y nos damos cuenta, ¿cierto?, que sus lados están tan cerquitos uno al otro que localmente pareciera curvo, ¿cierto? Es decir, nunca vamos a ver estas intersecciones de los lados, mientras mayor cantidad de ellos tengan. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos, digamos, prácticos de esta cosa es, en tres dimensiones claramente, es un balón de fútbol, por ejemplo. Cierto que en un balón de fútbol, como que todos los pedacitos que forman, o digamos los cueros que forman esta pelota, son pentágonos generalmente, ¿cierto? Uno puesto uno dentro de otro, pero finalmente si se dan cuenta es un cuerpo, ¿cierto? No es, digamos, esféricamente perfecto, ¿cierto? Ahí sí se dan cuenta. De hecho, recuerdo haber visto un polígono que crearon alguna vez. Bueno, no era un polígono, en realidad es un cuerpo. 2D 32 caras, si no me equivoco, tenía este cuerpo. Y la particularidad que tenía era que, suponiendo un balón de fútbol, por ejemplo, que tenga mucha mayor cantidad de caras que las que tienen las actuales, eh, sería más parecido a una esfera, lo cual haría cambiar, por ejemplo, la velocidad de la trayectoria del balón. ¿Cierto? Uno solo empuja, digamos, el balón y por ser más curvo, ¿ya? Es mucho más rápido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí sería dificultoso para mantener mayor control y cosas por el estilo. Así que digamos que cuando escogieron la cantidad de lados que debía tener, ¿cierto? No fue al azar. ¿Ya? O también si se pregunta por qué no es esféricamente perfecta, digamos, o simétrica un balón, por ejemplo. Bueno, todo tiene sus razones geométricas de fondo. Entonces, todas estas propiedades nos permiten determinar un teorema. Enunciamos el teorema número 57 de polígonos, en el cual nos dice que el número de diagonales de un polígono de n lados es n factor de n-3 medios. Es decir, solo conociendo la cantidad de lados podemos determinar la cantidad de diagonales. Entonces, esto como teorema requiere una demostración. Vamos a llevarlo solo esto, si esto es dibujito, digamos, es más de forma ilustrativa que sirve. Y entonces vamos a determinar esa demostración. Entonces vamos a llamar P a los vértices del polígono, ¿ya? Entonces vamos a decir por cada vértice P de un polígono, de hecho tengo mi duda, ahí sí, de si estaba compartiendo o no la pizarra. Por cada vértice P de un polígono de n vértices, se pueden trazar n-3 diagonales. Como hay n vértices, se obtienen en total n factor de n-3 diagonales. Entonces, por este método de conteo, cada diagonal, perdón, se cuenta dos veces.
por lo que se tiene n factor de n menos 3, entonces lo dividimos por 2, ¿cierto? Y lo hemos contado dos veces cada una, diagonales. Ya, entonces uno puede ejemplificar, ¿cierto? Con el caso que vimos, el más sencillo, como que ya hemos estudiado el triángulo, ¿cierto? Ya tenemos un triángulo, estamos considerando n igual 3, ¿cierto? Debe ser n mayor o igual a 3. Dice, si es 3, ¿cuánto nos da? Ahí les voy a dejar el dibujo un ratito a ver si alguien me responde. Y vamos a probar con un cuadrilátero. Ah, vale, sí, dirán, no hay problema. Vamos a mantener ahí mientras. Ya, entonces tenemos los vértices de un polígono y vemos que podemos trazar n-3 diagonales. Ahora, ¿por qué n-3? Y esa es la abajito, ¿cierto? Dibujamos dos polígonos, ¿cierto? Tenemos un triángulo, ahí considerando n igual 3, y tenemos un cuadrilátero considerando n igual 4, ¿cierto? Un poquito. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuántas diagonales podemos trazar en el triángulo? Entonces uno busca la forma, ¿cierto? Ponemos en un vértice y queremos llegar a otro vértice, pero por definición nos dice que no sea consecutivo. Entonces acá no podemos ir, acá tampoco podemos ir, entonces en realidad estamos fritos, ¿cierto? No podemos trazar diagonales. Entonces nos dimos cuenta de que las diagonales del triángulo son cero, ¿no? Entonces digamos que para n igual 3 las diagonales son cero. Y si vemos, claro, tenemos n menos 3. Entonces si n vale 3, aquí nos queda 3 menos 3 que es 0, ¿cierto? Entonces nos queda 0 diagonales. Entonces ahí esto verifica. Ahora, para este caso del cuadrilátero sabemos que podemos trazar dos, ¿cierto? Voy a trazarlas con distinto color en este caso. Ahora, en estricto rigor, digamos, podríamos trazar cuatro, ¿cierto? Pero sabemos que una es la misma en sentido inverso, ¿cierto? Y es por eso que después se dan cuenta que está ahí en el medio. Ya, entonces aquí tenemos n igual 4, ¿cierto? N igual 4 y notamos que vamos a trazar la misma cantidad de lados y le quitamos 1, ¿cierto? Pero estamos contando ahí dos veces la cantidad de diagonales. Entonces con n igual 4 tenemos 4 por 4 menos 1. Esto sigue siendo 1. Aquí tenemos 4. Y como hemos contado dos veces cada diagonal, se divide por 2. Entonces aquí notamos que tiene 2, que es justamente lo que el dibujo nos dice, ¿cierto? Y así uno puede ir probando para polígonos mayores, de mayor cantidad de lados, ¿cierto? Entonces, para que el método de conteo, digamos, del n por n menos 3 sale de ahí arribita. Como ejemplo acá, ¿cierto? Que tenemos mayor cantidad de dibujos. Entonces, enunciamos un teorema 58, el cual nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a tantas veces dos rectos como lados tiene el polígono menos 2. Es decir, si n es el número de lados del polígono, entonces S, que vamos a terminar la suma de las medidas del ángulo, es 180, es decir, dos ángulos rectos, por n, que sería como lados, tiene el polígono menos 2, ¿cierto? Es decir, por n menos 2, con n la cantidad de lados. Entonces, en este dibujito, consideramos P los vértices, tenemos P sub 0, P sub 1, bla, 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 hasta P sub n menos 1, es decir, notamos que tenemos n vértices en total, ¿cierto? Y queremos ver la suma de todos estos ángulos consecutivos. Entonces vamos a llevar esto a la pizarra. En este caso sí, nos vamos a llevar el dibujo.
y vemos que sale entonces de lo anterior. Ya, entonces vemos que si trazamos diagonales de este estilo, es decir, todas las diagonales desde el primer vértice, entonces consideramos como un número de triángulos, como ya sabemos la propiedad de la medida de los triángulos, del vértice, en este caso P sub 0. Entonces todas las diagonales tenemos puros triángulos, ¿cierto? Que hemos podido formar aquí. Aquí vamos a poner 3 puntos porque no sabemos la cantidad de lados que tiene esta cosa. Entonces vamos a formar un montón de triángulos, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el triángulo P sub 0, P sub 1, P sub 2, ¿cierto? Este de aquí arribita. También tenemos el triángulo P sub 0, P sub 2, P sub 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos a poner 3 puntitos hacia abajo. Hasta el último triángulo que sería P sub 0, P sub n-1, o P sub n-2, P sub n-1. Y así, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuánto sería la cantidad de triángulos? Son toda la cantidad de diagonales en el fondo, ¿cierto? Entonces sabemos que ahí solo hay dos que no puedo contar, que sería esta diagonal y esta diagonal. Entonces, a la cantidad de lados le quitamos 2, por lo tanto tenemos n-2 triángulos. ¿Sí? Entonces vemos un total de n-2 triángulos. Luego, la suma de los ángulos interiores del polígono en este caso, bueno, S está determinado por S, ¿cierto? Sería la cantidad de la suma de los ángulos interiores de cada uno de los triángulos, y como tenemos n-2 triángulos, ¿cierto? Sería todo el total de ángulos interiores, ¿cierto? 180 por la cantidad de triángulos que hay en el interior, dado que sabemos que todos los triángulos tienen 180 grados, ¿cierto? La suma de todos sus ángulos interiores. Entonces, bueno, aquí digamos como S sería la suma de los ángulos interiores del polígono, supongamos P sub 1, P sub 2, P sub, hasta P sub n-1, hasta ahí, ¿cierto? Porque después se cerraba en el P sub 0. Bien. Bueno, dos corollarios que se desprenden de lo anterior, que si un polígono es equiángulo, entonces el valor de un ángulo interior es 180 grados por n-2 sobre n. Entonces, cuando todos los ángulos son equivalentes, ¿cierto? O congruentes. Por otro lado, el 24 nos dice que en un polígono convexo, la suma de los ángulos exteriores, tomados en un mismo sentido, es dos llanos, ¿cierto? Entonces, llanos como llanos extendidos, ¿cierto? O dos rectos, o el doble de un ángulo recto, etc. Ya. Y bueno, nuevamente, ¿cierto? Sabemos que en base a este teorema y considerando el ángulo exterior de cada triángulo, ¿cierto? Ahí se considera inmediatamente cuál sería su relación. Entonces, a continuación presentaremos la clasificación de los triángulos que podemos hacer según las medidas de sus lados,
Entonces tenemos el triángulo isósceles cuando tiene dos lados congruentes, equilátero cuando tiene tres lados congruentes. Ahora sumamos el escaleno, que no tiene lados congruentes. Y según ángulos, diremos que es equiángulo si sus tres lados son congruentes. Perdón, si sus tres ángulos son congruentes. Diremos que rectángulo si posee un ángulo recto, acutángulo si sus tres ángulos son agudos, y obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Ahora, la pregunta sería ¿por qué tiene solo un recto, solo un agudo, un obtuso? Bueno, claramente porque si tendrían más de uno, ¿cierto? Superaría los 180 grados los tres ángulos, y sabemos que eso no puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, en realidad estos que siempre son, son todos estos los conocidos, equiángulo, digamos, puede ser una nueva quizás que se puede añadir al vocabulario. Entonces, equiángulo cuando los triángulos son congruentes. Una definición 36, entonces vamos a generalizar para los de cuatro lados. Diremos trapecio al cuadrilátero convexo con un par de lados paralelos. Diremos paralelogramo al cuadrilátero convexo con dos pares de lados paralelos. Hablaremos de rectángulo al cuadrilátero convexo que tiene sus cuatro ángulos congruentes. Hablaremos de rombo al cuadrilátero convexo que tiene sus lados congruentes. Y como cuadrado, el cuadrilátero convexo que es equiángulo y equilátero a la vez. Y también sabemos que podemos clasificar dentro del paralelogramo algunos de estos, ¿cierto? Como el cuadrilátero, el rectángulo. Entonces, el cuadrado, digamos aquí, también es la generalización de lo anterior, ¿cierto? Es como el más perfecto, digamos, en cuanto a propiedades, que tiene congruencia de ángulos, de lados, pares de lados paralelos, ¿cierto? Va cumpliendo las propiedades anteriores. Entonces, las propiedades del cuadrilátero las hereda el trapecio, las propiedades del trapecio las hereda el paralelogramo, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en el mismo orden de aquí presentado, digamos, hacia abajo. Es decir, el cuadrilátero es rombo, es rectángulo, todo lo anterior, ¿cierto? Solo que, digamos que hacia abajo es más rico en propiedades. Entonces, nuevamente ahí condiciendo, un paralelogramo es trapecio, pero un trapecio no es paralelogramo, ¿cierto? Y así va su recíproco, ¿cierto? No funciona. Bueno, aquí podemos notar ahí las generalizaciones. Entonces tenemos el trapecio, el paralelogramo, eso. Entonces tenemos los cuadriláteros, trapecios, paralelogramos, los rectángulos, los rombos y el cuadrado ahí que reúne todas las anteriores. Entonces el cuadrado tiene las propiedades del rectángulo y del rombo, el rombo y el rectángulo tienen las propiedades del paralelogramo, ¿cierto? Paralelogramos del trapecio, el trapecio sube un cuadrilátero, por tener solo cuatro lados y así. Bueno, entonces el nuevo teorema, el teorema 59 nos dice que todo rectángulo y todo rombo son paralelogramos. Entonces por la definición, volvemos un poquito atrás, queremos ver que entonces el rectángulo y el rombo son cuadriláteros convexos y que tienen dos pares de lados paralelos. Esto es lo que vamos a verificar entonces. Entonces ya, vamos a ver el rombo. Y entonces veremos que el rombo es un paralelogramo, para el rectángulo, ¿cierto? Va a suceder más o menos lo mismo. Vamos a dejar ese, digamos, de ejercicio, vamos a ver nosotros el rombo. Entonces, consideremos, o sea, entonces,
ABCD, un rombo. Entonces luego, por definición del rombo, tenemos que todos sus lados son paralelos, o sea, perdón, congruentes. Entonces tenemos AB, BC, CD y DA, por definición de rombo, ¿cierto? Si trazamos la diagonal, en este caso debe, parece que igual sirve el dibujo, así que me voy a volver a traer. Entonces trazamos su diagonal de B, que ya está presente ahí en el dibujo. Entonces tenemos todo congruente, ¿cierto? En el fondo eso es lo que nos dice. Y si trazamos y consideramos de B como un lado común, tenemos lado, 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 ¿cierto? Entonces por lado, 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 tenemos que el triángulo ADB es congruente con el triángulo CBD. De donde, por ángulos correspondientes a triángulos congruentes, tenemos que el ángulo ADB es congruente al ángulo CBD y de la misma forma que CDB es congruente con ABD. Entonces vamos a marcar aquí, vamos a poner 1 esta primera parte y 2 esta segunda parte. Entonces de 1, si tenemos que ADB es congruente con CBD, y tenemos que em, consideramos DA, ¿cierto? Como CA rectas, DB una secante que las corta, entonces notamos que tenemos una secante que corta dos rectas y forma ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces si sucede eso, sabemos que por ángulo alterno interno, estas dos rectas son paralelas, ¿cierto? Entonces tenemos que AD es paralelo con BC. Ahí, creo que era el 44. Ahora de 2, que tenemos el ángulo CDB, el ángulo ABD, es decir, ahora en la otra dirección va a ocurrir la misma cosa, solamente que vamos a tener la relación entre AB y DC esta vez. Entonces, de igual forma, así encontramos que todos los lados opuestos son paralelos, ¿cierto? Luego, el rombo es un paralelogramo, ¿cierto? Por definición. Ya, entonces ahí queda el caso y nuevamente se dice que el rectángulo se está bajo el ejercicio. Bien, entonces de esto se desprende el corolario 25,
el cual nos dice que el rectángulo es un paralelogramo equiángulo. Además nos dice que el rombo es un paralelogramo equilátero. Y además tenemos que el cuadrado es rectángulo y es rombo a la vez. Entonces, eso se hace según definiciones, ¿cierto? Ahora el caso B, digamos, quedó terminado justamente con la prueba anterior, ¿cierto? Porque vimos que era paralelogramo. Y por hipótesis, como el rombo ya tiene todos sus lados congruentes, ¿cierto? Esto se desprende directamente, ¿cierto? De la prueba anterior. Ahora, cuando ustedes prueben el rectángulo, van a darse cuenta de lo mismo, dado que el rectángulo por definición es que tenga todos sus ángulos congruentes, ¿cierto? Y como es paralelogramo, cumple ambas definiciones. El cuadrado, que es rectángulo y rombo a la vez, nuevamente, solo en base a la definición, ¿cierto? Porque tiene todos sus ángulos interiores congruentes y a la vez tiene todos sus lados congruentes. Se llama ahí enunciar simplemente. Y ahora, el teorema 60, este sí es bastante más potente, ¿cierto? Nos reúne muchas cosas anteriores. Entonces, el teorema 60 nos dice que los siguientes enunciados son todos equivalentes. Es decir, eso 1 implica 2, 2 implica 3, o 2 implica 6, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Entonces tenemos, primera equivalencia, que un cuadrilátero convexo es paralelogramo. 2, que un par de lados opuestos del cuadrilátero son paralelos y congruentes. 3, que los lados opuestos del cuadrilátero son congruentes. 4, que las diagonales del cuadrilátero se bisectan. 5, los ángulos opuestos del cuadrilátero son congruentes. 6, un par de lados del cuadrilátero son paralelos y un par de ángulos opuestos son congruentes. 7, si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios. Entonces, si me equivoco, eso, ya. Y ahí podemos ver cada caso, ¿cierto? De los anteriores, eh, en cuanto a los dibujitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, tenemos en este caso pares de congruencia entre los lados, acá tenemos los dos lados opuestos congruentes, ¿cierto? Que sería este caso. Entonces, en el fondo lo que dice es que 1 va implicando 2, 2 implica 3, 3 implica 4, ¿cierto? Y así va implicando hacia adelante y también va implicando hacia atrás. Entonces, aquí creo que es uno de los primeros teoremas que vamos a probar que tenga o que tenga, digamos, este tipo de configuración, así que vale la pena también explicar un poquito este caso. Entonces, aquí, ¿cuál es la gracia de este tipo de teoremas? Que estas 7 cosas son equivalentes, quiere decir que si uno tiene la hipótesis de 1, supongamos, yo puedo concluir cualquiera de estas 7, cualquiera de estas 6 restantes, digámoslo así. ¿Ya? Es decir, 1 implica 2, 1 implica 3, pero también 1 implica 4, 1 implica 6, 5, ¿cierto? Y 1 implica 7. Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia de la demostración de este tipo? Uno dice, uno asume como hipótesis verdadero cualquiera de ellas. Entonces, supongamos, si asumimos verdadero el 1, habría probar 2. Es decir, si uno supone que un cuadrilátero convexo es paralelogramo, eso debería llevarnos a que el par de lados opuestos del cuadrilátero son paralelos y congruentes. A la vez, el 1 debería implicar 3. Si asumimos esto, deberíamos llegar a que los lados opuestos del cuadrilátero son congruentes. ¿Ya? Y así sucesivamente. También debería implicar 4, también 5, también 6, también 7. Después que uno ya probó eso, uno prueba 2. O sea, uno asume 2. 2 debería implicar 3, también debería implicar 4, debería implicar 5 y también debería implicar 1. Uno que ya probó eso, después asume 3, ¿cierto? Implica y así. Entonces, ahora, si se da cuenta, si uno va de esa forma, se demoraría demasiado. Entonces, ¿cuál es la gracia utilizando el mismo orden? Es que asumimos 1 y vamos a probar 2. Después asumimos 2 y probamos 3. Después asumimos 3 y probamos 4. Entonces, ¿qué pasa si queremos probar que 1 implica 3? Como 1 implica 2 y 2 implica 3, entonces por transitividad tenemos que 1 implica 3, ¿cierto? Y así. Entonces así uno va a formar el orden hacia abajito. Y el último, digamos que habría que cerrar la colita, ¿cierto? En el fondo vamos a probar que 1 implica 2, que 2 implica 3, que 3 implica 4, que 4 implica 5, que 5 implica 6, 6 implica 7, y después hay que volverse, ¿cierto? Que 7 implica 1. Entonces así, si uno quiere probar cualquier orden, por ejemplo, si uno quiere probar que 5 implica 2, entonces uno quiere decir que como 5 implica 6, implica 7, implica 1, implica 2. Y ahí llegó a 2.
¿ya? Entonces, así uno, digamos, cierra toda la vuelta y todos los caminos posibles. Entonces, para este tipo de enunciados, cuando nos dicen que son enunciados equivalentes, ya uno debería probar como todas las combinaciones posibles, pero sin embargo uno siempre prueba como hacia abajito, entonces después uno puede darse las vueltas necesarias entre las equivalencias que ya obtuvo para demostrar todas las posibilidades. Entonces este, como es bastante más largo, vamos a probar alguna de ellas. Y entonces, nuevamente, como dijimos que era muy largo esta cosa, vamos a probar algunas de ellas nomás. Digamos, las menos evidentes, que podría ser como 1 implica 2 y después para cerrar el círculo 1 implica 7. Entonces, como, o sea, entonces la demostración, vamos a escribir la misma observación que dije recién. Igual. La demostración, entonces, de este teorema consiste en probar la siguiente cadena de implicancias o de implicaciones. Entonces, esto 1 implica 2, después que 2 implica 3, que 3 implica 4, así sucesivamente. 7 después implica 1, ¿cierto? Y ahí después uno se cierra la vuelta. En el fondo era eso. Ya. Entonces nosotros vamos a tratar de implicar esas, vamos a probar esas, el primero y el último. Ya las del medio, digamos, las vamos a dejar ahí como ejercicio también, pero vamos a notar que algunas de ellas son más directas de poder demostrar. Entonces, por ejemplo, que los lados opuestos del cuadrilátero son congruentes, implica que las diagonales se bisectan. Entonces ahí uno forma triángulos congruentes al interior, ¿cierto? Y listo. Entonces, digamos que los que parecen menos directos, digamos, vamos a ver. Entonces, vamos a decir, y vamos a probar que 1 implica 2. Entonces, 1 implica 2. Asumimos que el cuadrilátero convexo es paralelogramo. Entonces sea A, B, C, D, un cuadrilátero, ¿cierto? Pero paralelogramo. Es decir, AB, lados opuestos paralelos, ¿cierto? Bien. AD paralelo con BC, AB paralelo con CD. Y lo que queremos probar entonces es 2. Es decir, queremos probar que un par de lados opuestos de un cuadrilátero son paralelos y son congruentes. Ya, entonces los lados paralelos ya está listo, ¿cierto? Por asumirse paralelogramo, pero queremos ver entonces ahora que son congruentes. Ya, entonces, trazando la diagonal, vamos a trazar AC diagonal. Entonces se obtienen dos triángulos. Bueno, en este sentido son triángulos congruentes inmediatamente. Con, vamos a decir, con. Entonces, AC, su diagonal va a ser su lado común. Aparte tenemos que el cuadrilátero es paralelogramo. Es decir, tenemos estos ángulos, lados paralelos y sabemos que los ángulos eh, alterno e interno entre paralelas son congruentes.
Entonces, por ángulos alternos internos, tenemos, por un lado tenemos el ángulo CAD congruente con el ángulo ACB y de la misma, digamos, bajo el mismo argumento, solo que considerando los otros dos ángulos alternos internos, de la misma forma como vimos anteriormente, ¿cierto? Que lo hicimos al revés. Como eran congruentes, implicaban que eran paralelas, ¿cierto? Y recordamos que el recíproco, en este caso, vamos a poner aquí TO33, porque este es el recíproco, ¿cierto? El que implican congruencia. Y el otro lado era DCA congruente con CAB, ya, bajo el mismo argumento. Entonces luego tenemos no, antes del luego vamos a decir por ala, ¿cierto? Tenemos que el triángulo ABC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DCA, ¿cierto? DCA. Ahora sí, entonces luego, por la congruencia de estos triángulos y lados correspondientes en triángulos congruentes, tenemos que el segmento AD es congruente al segmento BC y por hipótesis tenemos que AD es paralelo a BC, ¿cierto? Ahora, de la misma congruencia, de triángulos, estarán ahí, se tiene que AB es congruente con CD y que AB es paralelo con CD, ¿cierto? Por hipótesis. Y ahí tenemos lo que queremos, ¿cierto? Que sean congruentes y sean paralelos. Vamos a poner bien este cuadrito. Entonces aquí cuando hablamos de la misma congruencia, esto quiere decir de esa, ¿cierto? Del triángulo anterior. Y entonces esto es 1 implica 2. Vamos a cerrar, bueno, vamos a los otros, como vimos, algunos son bastante más directos. Entonces veremos el último de ellos. Para cerrar esta equivalencia sería el 7 implica 1. Entonces vamos a asumir que si para cada lado de ángulos adyacentes, o sea, si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios, implica que un cuadrilátero convexo es paralelogramo. Entonces utilizamos un cuadrilátero convexo tal que para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios. Ya, y eso debería implicar que es paralelogramo, entonces. Creo que me queda sin espacio, así que vamos a hacer a la siguiente página. Entonces esto es 7 implica. Y entonces supongamos que en el cuadrilátero convexo ABCD
los ángulos adyacentes de AB y ADC son suplementarios. Entonces, tenemos que la medida del ángulo de AB más la medida del ángulo ADC es dos ángulos rectos, ¿cierto? Entonces, para efectos, digamos, que esta es la figura o en cuestión, polígono en cuestión, digo. Ya, entonces, diremos que X es un punto en la semirrecta BA. Entonces, acá en el fondo, ¿cierto? Esto se extendió hacia allá. Y X está por aquí. Entonces, con A entre X y B, por lo que la medida del ángulo de AX, es decir, la medida de ese ángulo de ahí, ¿cierto? Más la medida del ángulo de AB, también es de ángulo recto, ¿cierto? Por ser par lineal. Entonces, aquí vamos a colocar nuevamente, vamos a ocupar 3, a pesar de que sea un diferente ejercicio, y este 4. Entonces, de 1 y 2, o de, en este caso, perdón, de 3 y 4. Entonces, de 3 y 4, tenemos que la suma de la medida de DAB más la medida de ADC, ¿cierto? Es igual a la medida de acá arriba, ¿cierto? Que los dos miden 180, entonces podemos igualar. En el fondo eso. Bien, entonces igualamos todos. Donde ADC es congruente con el ángulo de AX. Es decir, esos dos. Ay, no me gusta el rojo, bajarlo. Ahí, ¿cierto? Entonces, si son congruentes, luego por diferencia se va a tener el otro lado, ¿cierto? Entonces tenemos que son congruentes y por ser alternos internos, congruentes, ¿cierto? Se, se concluye que AB es paralelo con DC. Entonces, este si no me equivoco el 44. Sí. Y entonces, en la misma, de la misma forma, vamos a tomar I. Entonces, de igual forma, vamos a decir que I es un punto sobre la semirrecta BC, con C entre I y B.
Entonces, de la misma forma, vamos a llegar a la conclusión de que el ángulo ADC es congruente con el ángulo ICD, ¿cierto? Por la misma razón. Y por la misma razón, ¿cierto? Se concluye que dichos lados son paralelos. Entonces tenemos que todos son paralelos, ¿cierto? Estos dos casos. Entonces sigamos luego. La figura es un paralelogramo. Bien. Entonces con eso tenemos las equivalencias de, bueno, digamos de la primera parte y la última parte, ¿cierto? Las del medio, como vimos, algunas de ellas se deducen directamente según su enunciado. Al menos la de aquí al medio siento que parecen bastante más directas. Entonces acá se dice identificar cada caso, bueno, dependiendo de los lados, ¿cierto? Eh, cuáles se visualizan aquí como congruentes, cuáles tienen ángulos congruentes. Esto, en el fondo eso es lo que se ve ahí en cada uno de esos casos. Eso. Entonces vamos a quedar hasta aquí. La clase de mañana vamos a comenzar con el teorema 61, el teorema del baricentro, ya porque si dan cuenta es más constructivo, entonces eh, es extenso, digamos, para dejarlo ahora.